fe para todo el que escucha. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Este es el cuarto episodio del podcast de Comunidad Limen. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. Denle like, por favor, a este podcast. Compártalo y vamos a seguir, digamos, avanzando o empujando un poco los límites sobre la manera que hablamos de la fe, de la iglesia, del cristianismo en general. Bueno, yo estoy muy emocionado porque hoy hay una invitada muy, muy especial. Es una persona que he conocido a través de empezar esta iniciativa de Comunidad Limen, así que me emociona mucho el diálogo y la conversación que van a hacer durante este tiempo. Voy a dejar que se presente para que nos hable un poco de quién es y dónde está ahorita en su caminar de fe, ¿no? Y después seguiremos la plática. Pues hola, primero gracias Pedro por esta invitación. Mi nombre es Nadia Tavera. Yo estoy por acá en California, también haciendo teología desde los espacios en donde nos toca estar, yo siempre digo. Me gradué del seminario de Pacific School of Religion hace 2 meses. Soy orgullosamente mexicana, chilanga, y pues aquí andamos buscando liberarnos también de estos espacios o no sé si liberarnos, pero encontrar a Jesús desde estos espacios. Exactamente. Esa palabra en español, no sé, a uno que le toca, ¿no? Migrar a Estados Unidos y hacer iglesia por acá. Esa palabra encuentro no tiene el mismo peso, ¿no? La misma en inglés. Entonces me encanta cuando en español decimos ese encuentro con Jesús o ese encuentro con uno, con comunidad, etcétera. Bienvenida, Nadia. Gracias por aceptar esta invitación. Platícanos un poco de ti. Ahorita estás en proceso de ordenación. Platícanos un poco de tu historia y cómo es que tuviste este llamado para venirte a Berkeley, California, ese lugar inhóspito, olvidado por Dios. Berkeley, yo también estudié en Pacific School of Religion y el área de la bahía en California es la cosa más bella que hay en el mundo. Pero pues, platícanos un poquito sobre tu caminar de fe. Pues mi historia es muy larga, pero voy a tratar de resumirla. Yo crecí en la iglesia cristiana evangélica desde niña, desde los parvulitos. Entonces, mi lucha comenzó en mi adolescencia, cuando yo me di cuenta de que era gay, ¿no? Ahora me defino como queer, pero esta lucha de no existir no pertenecer a un lugar donde te habían dicho es un lugar de encontrarte con el amor de Dios, es una familia espiritual. Y entonces yo tuve el deseo, he tenido el deseo de servir en el ministerio, el llamado pastoral desde los 14 años. Pero por este rechazo en la iglesia, no lo hice. Y entonces estudié una carrera secular, me fui de la iglesia a los 18 años, creyendo que Dios no me amaba. Pero aquí estoy, ¿no? Después de quizá 8 años de estar fuera de la iglesia, me encuentro con una iglesia, como le llamamos acá, incluyentes, ¿no? Abierta y afirmativa en la Ciudad de México. Sí, en inglés le llaman open and affirming, pero no se traduce igual, ¿no? Uh-huh. Yo uso también el concepto de inclusión, ¿no? Una comunidad incluyente. Sí. Ahorita platicamos un poco de eso. Perdón, continúo. No. Entonces me encuentro con la primera iglesia incluyente
de cristiana en México y es una iglesia de corte pentecostal, entonces encajo perfectamente en esa iglesia y me quedo por ahí a servir como desde el 2007 hasta el 2014. Esto es en la Ciudad de México. Es en la Ciudad de México. Una iglesia incluyente, aleluya. Exactamente. Wow. Donde cantábamos, danzábamos, leíamos la Biblia. Lo interesante es que aquí es donde yo me encuentro con el reto de estudiar la Biblia desde una postura más crítica, ¿no? Que todos los textos que yo me sabía de memoria para condenar la homosexualidad, de pronto cambian de sentido por textos que no condenan la homosexualidad, ¿no? Cuando los leemos en su contexto, cuando usamos hermenéutica y exégesis bíblica. Y entonces para mí esto es maravilloso porque yo puedo reconciliar mi orientación sexual con mi fe. Y después de varios años de comenzar estudios teológicos formales en la Comunidad Teológica de México y no encontrar una iglesia que me quiera ordenar, ¿no? La iglesia para la que yo serví muchos años, pues desafortunadamente estaba el patriarcado, ¿no? Ahí. Entonces solo había pastores varones. Yo era la líder de un grupo de mujeres que creció de ser 7 a ser 30, pero estaba bajo su supervisión, bajo, ¿no?, lo que ellos dijeran, y entonces no podía yo servir libremente. Y decido venirme a Berkeley. Ahí es cuando digo, ¿sabes qué? Voy a dejar mi carrera en la industria financiera, porque yo servía en mi tiempo libre. Okay. Y me voy a ir a servir, porque existía ese llamado, esa incomodidad de decir, no me siento todavía completa. Ya. O sea, tenías tú, digamos, y otra vez, o sea, todos estos conceptos son tan inadecuados, ¿no? La misma palabra incluyente, ¿no? Tiene sus limitantes, pero a lo que iba a decir es, tenías tu trabajo secular, ¿no? Y estoy haciendo comillas con mis dedos. Y entonces, aparte de tu trabajo secular en las finanzas, entonces buscabas espacio para servir. Sí, todo el tiempo. O sea, mi vida era trabajo de 8 horas diarias y en las tardes era o hacer labor pastoral con la gente o era dar alguna clase de un estudio bíblico o era ir a la iglesia a ensayar porque también le daba la música. Entonces mi vida giraba en torno al ministerio. Y tomas la decisión de tener estudios teológicos más, digamos, higher education, dicen acá, ¿no? Pero a nivel, digamos, maestría, en donde puedas buscar la ordenación. ¿Cuándo es que, cómo ocurre esa transición y ese peregrinar hacia los Estados Unidos? Yo creo que ocurre cuando mi iglesia sufre una división y nos quedamos sin iglesia. Wow. Entonces yo no pude tomar decisiones. O sea, había gente que quería seguir, pero la gente estaba buscando, esperando qué decidían los pastores. Entonces los pastores no quisieron seguir trabajando y ahí fue donde yo siempre dije, no necesito un título para servir, ¿no? Como mujer trabajando en la iglesia, te acostumbras a no ser reconocida, te acostumbras a que no tienes autoridad, pero cuando tienes un llamado, un corazón para servir, eso no es relevante, ¿no? Entonces yo siempre dije, no necesito un título, si no me quieren ordenar, está bien, ¿no? La gente estaba conmigo, yo podía hacer labor pastoral con la gente, pero cuando se trata de estas decisiones institucionales fue cuando me di cuenta, necesito tener un título de pastor para poder ser reconocida. Y la única manera era salir del país. Como mujer queer en México, ninguna iglesia te ordena. Es súper interesante. Ahorita regresamos a eso porque hay tantos
cosas interesantes ahí, ¿no? Y sí, que tienen que ver con asuntos teológicos, pero también esos ismos, ¿no? Esos sistemas que, pues, cuando uno, esto va a haber un taller en uno de los talleres que va a haber en la próxima reunión de los discípulos online. Hablaba un poco sobre esto de uno puede experimentar opresión por X o Y construcción social, ¿no? Yo, por ejemplo, como hombre cisgénero, puedo experimentar hispano de color, ¿no? Hashtag Prieto Power. Puedo experimentar opresión en Estados Unidos por eso, por ser latino, por mi tez morena, pero por ser hombre. Pero si me muevo a otros círculos, ya no experimento el mismo nivel de opresión, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo estos sistemas de patriarcado, sistemas de estatus económicos, sexismo, existe aún dentro de comunidades que experimentamos opresión y marginación y batallamos en encontrar esta intersección y desmantelar todos estos sistemas de modo que no todas las personas podamos experimentar plenitud de vida, o sea, sin importar, ¿no? La identidad de género, la orientación sexual, tu color de piel, tu nivel educativo, etcétera. Porque esa es la cuestión a veces, que también puede ser opresora para comunidades minoritarias, digamos, acá en Estados Unidos, ¿no? El nivel para liberarte de esos niveles de opresión es bien alto. O sea, tienes que ser súper articulado y bien educado y, o sea, buscar un montón de títulos para poder defenderte, ¿no? Contra todas esos hoops, ¿no? Como le dicen acá en inglés, todos esos diferentes niveles que uno tiene que brincar para que tu voz pueda ser escuchada, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que dices, Pedro, porque yo estuve reflexionando en eso cuando dijiste, nuestra comunidad es comunidad Limen, ¿no? Y estamos buscando construir desde la inclusión un espacio espiritual, un espacio donde quepan todas y todos, y todes, decimos, para incluir a las personas no binarias. Entonces, encontrarnos con la plenitud de vida desde donde estamos. Y cuando empiezas a hablar sobre lo contextual, yo soy una teóloga contextual. Me gusta mucho hablar desde la experiencia. Es más fácil, es más real. Yeah. Y cuando me defino en esta interseccionalidad de mujer queer migrante, ahora Yes. Sí. Veo muchos espacios liminales, no a mi alrededor, sino aquí en donde estoy, los estoy pisando, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo salgo de México, de una cultura patriarcal, de una iglesia patriarcal donde la homofobia me marginó, y vengo a Estados Unidos, ¿no? Como blanquimestiza, que nunca tuve problemas de racismo en México, me encuentro en otro espacio, donde ahora por ser latina, por no hablar bien inglés, por mi acento lanchero, digo yo, ahora estoy en otro espacio, ¿no? Exacto. Pero lo interesante es que llego al área de la bahía, ¿no? Aquí a San Francisco, lo que conocemos como el paraíso gay, y entonces ya no soy discriminada por mi orientación sexual, sí, pero estoy en otro espacio liminal donde por ser migrante latina, entonces soy marginada. Estoy en este espacio liminal donde no soy americana, no soy white, y entonces es como encontrar estos sistemas de opresión
y decir a dónde pertenezco, quién soy. Pero algo que aprendí a través de la experiencia, y puedo decir a través del dolor, fue a aceptar que esos espacios liminales existen y que es lo mejor es reconocer, porque también se trata de desmantelar lo que tú decías. Pero cuando desmantelamos desde la opresión, no es Ajá. ¿no? No. Entonces, En absoluto. con esta pregunta, ¿cómo desmantelar eso? Nosotros lo decimos y a lo mejor tú y yo hemos tenido el privilegio de acceder a la educación, podemos hablar inglés, Ujú. pero yo pienso en todas nuestras comunidades que están acá. ¿Cómo podrían ellos desmantelar? ¿Quién tendría que desmantelar? Sí. Pues, esa es la pregunta, ¿no? Yo, bien interesante la pregunta. Y déjame regresar un poquito a la semana pasada tuvimos una reunión en Zoom y fue una conversación bien interesante. Nadia, que está en Hayward, se conectó. Tashi en México se conectó. Y entonces había muchas voces muy diversas y fue una conversación bien interesante. Nosotros que estamos acá en Tucson, estábamos ahí, ¿no? Pero estábamos reflexionando sobre este texto de los 10 leprosos, ¿no? Que habitan entre Galilea y Samaria. Y Jesús se encuentra con ellos ahí. Uno de ellos es un samaritano. Y claman a Jesús y le piden por que lo sane, ¿no? Entonces Jesús, lo que Jesús les dice es vayan y preséntense al sacerdote, ¿no? Porque el sacerdote en el templo es quien uno dice, ustedes son impuros, no pueden estar aquí, tienen que salir de la ciudad. Y dos, el sacerdote es también quien certifica y checa tu cuerpo y te dice, ok, ya estás bien, ¿no? Ya puedes participar acá de la vida del templo, de la vida en comunidad. Ya cumples los estándares que hemos puesto aquí en el templo para que participes, así que bienvenidos, ¿no? Entonces, aunque hayan sido limpios por Jesús, en teoría tienen que ir a que sean certificados, digamos, por el sacerdote. Entonces ahí van los 10, uno de ellos siendo samaritano, ¿no? Se ve y dice, ay, yo ya estoy limpio. Se regresa a donde está Jesús. En primera no tiene cabida en el templo por ser samaritano. O sea, las reglas del templo, de la práctica judía no permiten samaritanos en el templo. Entonces el samaritano dice, pero ahí está Jesús. Entonces se regresa y se postra, dice, a los pies de Jesús. O sea, se vuelca en agradecimiento a Jesús por haber sido sana. Esa es la cosa. Ya que fue sano, ya que fue limpio, el samaritano puede regresar a Samaria. Puede conectarse otra vez, o sea, regresar a la vida como era antes, digamos, que es, para mí es la decisión que toman los otros 9, ¿no? Regresar a la estructura, a la vida como la conocían antes de ser marginados. A lo legítimo, digamos. A lo legítimo, sí. Como que tienen este anhelo de ser legitimizados, ¿no? De decir, sí, nosotros también pertenecemos aquí. Pero el samaritano se queda ahí en ese espacio entre Galilea y Samaria. Y para mí eso es el poder del espacio liminal, ¿no? De decir, aquí Jesús me encontró, aquí yo me encontré con Jesús. Entonces, aquí hay vida, aquí
hacemos el pozo donde vamos a sacar el agua de la vida, ¿no? Aquí un poco lo que le pasa a Jacob, aquí Dios me cambió el nombre, aquí voy a construir un altar en este espacio que no es ni una cosa. El lugar de mi lucha, el lugar del dolor, si tú quieres, se convierte el centro del reino de Dios, en donde Jesús camina, en donde Jesús sana, en donde Jesús restaura vidas, ¿no? Y ese acto de celebración del samaritano para mí simboliza esa plenitud del ser, donde Dios te ve y te acepta y te abraza tal cual eres. Entonces, pienso sobre esta cuestión de construir, ¿no?, estos sistemas. Y yo creo, para llegar ahí, bueno, déjame parar aquí, porque tú dijiste algo que me explotó el cerebro durante la reunión, cuando dijiste, ¿por qué el leproso tiene que buscar, o sea, ser limpio para poder ser legitimizado en sociedad? ¿Por qué no abrazarlo tal cual es, en el espacio en el que está? Y yo dije, o sea, aun cuando estamos queriendo crear estas comunidades incluyentes, queremos hacer eso, ¿no? O sea, aún nos volvemos en internalizamos estos sistemas y queremos, groom ourselves, dicen en inglés, ¿no? Buscar esa manera de ser legitimizados y vistos en la sociedad. Fue un poco lo que me dijo. Entonces, espérate, Jesús nos está llamando a ver a la persona y abrazarla tal cual está en donde está. Dale, Nadia. Es que cuando lo dijiste dije yo, wow. No, te entiendo perfecto y creo que esto tiene que ver con lo que yo aprendí haciendo ministerio con personas LGBTQ en México, que queremos crear espacios para la gente, ¿no? Pero la gente no necesita espacios. La gente ya está en un lugar. La gente necesita el reconocimiento de su existencia como personas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la gente como Jesús lo hizo, y desde ahí los legitimizamos, desde ahí encontramos el valor y le decimos tu simple existencia es un acto de resistencia para el imperio, ¿no? Para estos, y cuando digo imperio me refiero a estos sistemas de opresión. Totalmente. Claudio Carvalhais es un académico en New York. Conozco a Claudio, sí, brasileño. Sí, él dice en su libro, Liturgies from Above, algo así, que, bueno, de hecho él no lo dice, pero lo menciona en su libro, o sea, está citando a alguien más, que todo acto de adoración tiene que ser un acto de resistencia contra el imperio. Entonces, señal, ¿no? ¿Cómo se dice? Underscores la palabra. Ajá, subraya la palabra imperio, ¿no? Que ese es el contexto en el que estamos creando comunidad y haciendo teología y practicando, siguiendo a Jesús. Síguele. Y siguiendo a Jesús en este acto revolucionario, ¿no? De ver a Jesús como un revolucionario ante los sistemas de opresión de su época. O sea, cuando yo, como mujer queer, fui discriminada en la iglesia, lo que hice fue huir y agachar la cabeza y decir, no soy digna del amor de Dios. Pero cuando yo me encuentro con este Jesús revolucionario que dignificó a los no dignificados, entonces yo abrazo ese poder revolucionario, ¿no? Y tú lo dijiste en palabras de Claudio, pero tenemos un escritor, Mariano Azuela, que escribe este libro, Los de Abajo, en la época de la Revolución, y él dice, qué hermosa es la revolución, aún en su misma barbarie. Oh, wow. Entonces,
cuando nos damos cuenta que los actos revolucionarios que siempre fueron prohibidos en nuestros espacios eclesiales, porque eran, no puede ser irreverente, no puede ser, no sé cómo lo llamaban allá contigo, pero estás en un acto de rebeldía, ¿no? Sí, estás en desobediencia, o sea, cualquier pregunta fuera de lugar era un acto de desobediencia, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que este corazón revolucionario que tenía Jesús lo podemos dejar ser desde los espacios en donde nos encontramos, es cuando nos encontramos con el Jesús en ese espacio de los leprosos, ¿no? Cuando te sientes el más leproso, cuando te reconoces, yo siempre me identifico con la mujer impura, esta del flujo de sangre, con los gentiles, con los rechazados, es ahí donde es el mejor espacio para encontrarte con este Jesús que te va a dignificar, y ahí empieza la revolución. Entonces, cuando yo me encuentro con este Jesús, es cuando empiezo a vivir esta plenitud de vida desde el margen, ¿no? No tuve que correr a ser legitimizada por un predicador género, homofóbico. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar, y también cuando pienso como con esta experiencia migrante, ¿no? Que decimos, es que no soy ni de aquí ni de allá. Sí. Entonces, tengo que buscar la asimilación, ¿no? Hablar inglés, volverme, sí, comer hamburguesas, ¿no? Sí, o sea, incluso mi acento, ¿no? Tiene que sonar, o sea, ya no puedo decir McDonald's, ya no puedo decir Tucson, tengo que decir McDonald's, tengo que decir Tucson para poder ser validado, pero no, o sea, si dices Tucson, que de hecho es es más cercano a la palabra de la lengua indígena originaria, no de la tierra, pero te digo, todo eso, como que constantemente estamos buscando esa validación del otro, ¿no? Sí, yo pienso que en los espacios liminales hay cadenas, Pedro. Yo creo que yo estuve en esos espacios liminales con muchas cadenas, cuando antes de encontrarme con este Jesús revolucionario, libertador, ¿no? Yo veía desde mis cadenas al Jesús que buscaba cambiarme, ¿no? Sí. Que buscaba que yo regresara a la iglesia como mujer heterosexual, como mujer sumisa. Y entonces yo no era eso, ¿no? Y yo seguía estando en ese espacio liminal donde no encontraba pertenencia en los espacios eclesiales donde yo había crecido. Pero cuando viene este Jesús libertador, revolucionario, y me quita las cadenas, ¿no? Yo no tengo que correr hacia los espacios religiosos tradicionales. Yo me sigo quedando en este espacio, pero ahora sin esas cadenas, ¿no? Ahora con la libertad de poder hablar, de poder expresarme, de poder decir, levantar mis manos sin cadenas y decir, aquí también hay libertad, aquí también está el poder de Dios. Mira, me va a salir aquí el espíritu, aleluya. Nadie escuchándote predicar de esa manera. Soy pentecostal. Mira, eso lo trae uno, eso sí, ahí casi me levanto a decir, amén. Dijiste cosas y se está acercando el tiempo para concluir, pero dijiste varias cosas bien interesantes. Uno, cómo el ser, o sea, el decir, este es quien soy yo, es un acto de resistencia, ¿no? Pero
pero esa misma, el ser visible al mundo, me parece también me parece un acto liberador. La misma lucha es el acto de liberación, ¿no? O sea, Totalmente. soy libre porque ya no tengo miedo. Y me acuerdo un poco, me hace pensar también en los Dreamers, ¿no? Aquí en Estados Unidos, que ya no tuvieron miedo de estar indocumentados y dijeron, aquí estoy y qué onda, ¿no? Ay, Porque entonces tú ya fuiste libre y entonces el homofóbico, el xenofóbico, la persona que ha querido marginar y oprimir, entonces tiene dos opciones: entrar en tratar de reconciliar eso y decir, pues sí, el pecado está en mí por perpetuar estos sistemas, o simplemente decir, yes, I'm a hateful person. Sí, yo no practico el amor, yo practico una religión que está no en los valores del reino, sino en los valores del diablo, del enemigo. No es la fe que yo practico, no es la que Jesús practicó. Es la religión de César, es la religión del imperio, ¿no? Y entonces, por eso, cuando estábamos formando Comunidad Liman, era un poco el debate. Pero si somos una iglesia incluyente, ¿tenemos que decir que somos una iglesia incluyente? Sí, sí tenemos que decir que somos una iglesia incluyente, porque es precisamente como ese acto teológico, ¿no? De salir y decir, somos una comunidad Latinx y aquí hay espacio, aquí hay lugar en la mesa de Dios para todos, porque no es nuestra mesa, es la mesa de Dios. Entonces, tú puedes decidir, entonces ya iglesia, ¿no? Hablando en general, si realmente practicas el amor, si realmente hay espacio para todos o no. Y entonces la lucha empieza, el diálogo empieza, la conversación empieza. sí, totalmente, Pedro. Y déjalos que se esperen, porque primero es decir, somos una comunidad incluyente y después hay que vivir como una comunidad incluyente. Totalmente. Pero déjame regresar un poquito a lo que tú decías. Cuando yo hablaba de estas cadenas, de esta liberación, Sí. yo digo estas cadenas, pero es estar en el closet, en mi experiencia, ¿no? Yo estaba en el closet con miedo al rechazo, con dolor, con heridas, y fue cuando yo salí del closet, cuando me encuentro con este Jesús, ¿no? Que te empodera, que te, que te llama por tu nombre, Oh, sí. que te legitimiza en donde estás, desde donde estás. Exacto. Es este Jesús que tocó a los leprosos, ¿no? Que Sí. estaba prohibidísimo acercárseles, que se deja tocar por una mujer impura, que come con los gentiles. Entonces es ahí donde yo encuentro esta liberación y empezar a construir comunidad desde donde estoy. Wow. Sí, y bien interesante esa. No es interesante, es poderoso, ¿no? Esa parte de decir, Dios me ve y Dios me conoce y Dios me llama, ¿no? Esta cuestión del nombre, ¿no? De que
de ser dignificados. Sí, Porque totalmente, exactamente. Eso es lo que estaba queriendo expresar, ¿no? Todo eso involucra ser visto y que pronuncie tu nombre. Por eso para los hispanos acá en Estados Unidos, cuando pronuncian mal tu nombre y te vas acomodando y vas no dando chance y dices, bueno, pues ni modo, o sea, me dicen Padre, me dicen Pedro, me dicen, pero cuando tú escuchas a alguien que dice la P y la E y el acento y toda la R ahí, Pedro, es como si escuchara la voz del divino, ¿no? Alguien me reconoció, o sea, así como mi madre me llamaba, ¿no? Siento un poco eso, y que es esa dignificación del ser. sí, yo creo que tienes un reto, Pedro, aquí en Comunidad Limen, ¿no? ¿Cómo, cómo construir? Yo creo que es el reto más grande es cómo dejar construir este espacio como Jesús lo hizo con esos leprosos, ¿no? Y que cuando lleguemos los leprosos al espacio, podamos ser reconocidos como Jesús los reconoció, podamos ser validados, Sí, podamos ser dignificados. sí, totalmente. Y yo creo que es un proceso largo que a lo mejor no le toca a nuestra generación vivirlo, pero hay dentro de la sabiduría del, 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 del judaísmo, ¿no? Hay un dicho que dice, tú no estás obligado a completar el trabajo, pero no por eso tienes o sea, como que estás excusado, tienes la excusa de no hacerlo. Y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en su tiempo y dejar que la gracia de Dios haga el resto, ¿no? Y yo creo que parte del trabajo es empezar a dignificar nuestras historias, ¿no? Aquellos que decidimos darle practicar, seguir a Cristo desde la gracia, desde el amor y dejar no dejar que ese poder, o sea, aquí sale otra vez mi pentecostal, aleluya mío, dejar que ese mover del espíritu haga el resto, ¿no? Y el trabajo de uno es caminar y es esforzarse y no tenerle miedo al poder del amor y la gracia de Dios en todos los espacios, ¿no? Porque hay mucha resistencia, hay mucha rechazo, pero yo creo que la gracia y el amor de Dios es más poderoso. A lo que voy también es que parte de dignificar digamos, la comunidad de fe que decide ser una comunidad incluyente es empezar a contar nuestras historias. Es decir, Dios se mueve. Fíjate, iba a decir, Dios aquí también se mueve, pero otra vez estoy internalizando un poco la estructura, ¿no? O sea, Dios está fuera de la institución, Dios está fuera de la estructura y tenemos que ir allá a encontrarnos con Dios. O sea, tenemos que sacar la iglesia de esta, de ver la iglesia como esta institución religiosa y verla como este movimiento de líderes, de personas que le creyeron a Dios y que caminan en ese poder, que caminan con esa fe, ¿no? En esa liminalidad, digamos. Está esta pastora, The City of Refuge,
¿cómo se me olvidó su nombre? Yvette Flonder. Bueno, La reverenda Flonder. ¿Qué dice? O sea, tú no te preocupes por la institución. O sea, tú haz tu movimiento allá y eventualmente la institución va a voltear a ver allá y va a decir, ¿qué está pasando allá? ¿No? O sea, allá hace el movimiento, allá crea el momentum, ese vortex poderoso que envuelve todo y cambia todo y transforma todo. O sea, el cambio no sucede de adentro para afuera, sucede afuera, y quien quiera participar de esa gracia, quien quiera participar de ese movimiento, entonces va a tener que reestructurarse para poder ir allá. No sé si me explico, ¿no? De ahí yo creo es que viene el poder de la lucha, de hacer el margen el centro del mover de Dios. sí, me encanta. Yo me quedo con la palabra gracia y vamos a tener que volver a reunirnos en algún momento para hablar más de la gracia. Cuando yo comparto mi experiencia, sin la gracia yo no estaría aquí. Así es. El encontrarse con Dios en esos espacios liminales, en el margen, solamente a través de la gracia. No lo puedes hacer tú. Y creciendo en una iglesia tradicional donde somos salvos por la gracia de Jesús, pero donde se practica todavía el judaísmo, todavía el tienes que hacer así, tienes que seguir estas reglas, vestirte así, lucir, ¿no? Hacer esto. Entonces como que la gracia, no sé, yo había escuchado mucho la gracia, pero nunca la viví. Sí. Que me encontré Exacto. con el Jesús, con la misma gracia personificada en Jesús, en esos espacios liminales. Así es, así mismo es. Bueno, Nadia, vamos a concluir este tiempo. Hay tantos, por favor, cuando vamos a darnos el tiempo para hacer una parte 2 de la parte 2 de este tema de estos espacios liminales 2.2. Porque hay tanto más que hay que platicar, ¿no? Pero te agradezco mucho por el tiempo, por compartir con nosotros un poco de tu historia y también de enseñarnos, de ayudarnos a expandir, de abrir el espíritu y de expandir todos estos conceptos que a veces son inadecuados, son cortos para describir la experiencia del amor y todo lo que representa el ser, ¿no? Que uno mismo es misterio en sí. Pues yo encantada de estar aquí, darle las gracias a quienes nos están escuchando y por favor que yo creo que cuando tú dices que fuimos llamados y que nos toca hacer una parte, yo sí creo que nos toca también ser parte de desmantelar. Totalmente. Y que esta gracia obra cuando nosotros hacemos algo y que a veces reconocemos que a veces estamos en lugares de privilegio, a veces no tanto, pero desde esos lugares vamos a trabajar en unidad para desmantelar todos estos sistemas y que la gente se sienta en confianza de buscarnos y podemos compartir nuestra experiencia y dejar que la gracia actúe. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias y ahí nos estaremos compartiendo y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Hasta luego. Bye. Bendiciones.